Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, feliz puente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube, en el cual quiero explicaros qué requisitos debe cumplir una empresa para despedir a un trabajador. Obviamente, despedir a alguien no es algo que se puede hacer a la ligera, hay que cumplir toda una serie de requisitos, tanto formales como materiales o de fondo. El incumplimiento de los mismos puede suponer la improcedencia del despido. Y para explicaros esta cuestión voy a utilizar un vídeo de un juicio que celebré en el año 2020 y hace bastante tiempo, pero que es bastante ilustrativo sobre este tema, porque la empresa en este caso incumplió todos los requisitos que se pueden incumplir y finalmente el despido fue declarado improcedente. Si os gustan mis vídeos os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y sin más preámbulo vamos a ver esta cuestión. Bueno, pues para poneros un poco en situación, este es el caso de un trabajador que se enzarzó con la empresa con una serie de reclamaciones, justas reclamaciones desde mi punto de vista. Estaba reclamando un complemento salarial que le correspondía según categoría, estaba reclamando que no le cambiasen de turno sin preaviso, porque hoy estaba trabajando por la tarde y la empresa le pedía que mañana hiciese el turno de noche. Entonces esos cambios de turno sin ningún tipo de preaviso le afectaban a los ritmos circadianos, ¿no? Y finalmente, pues, como la empresa hacía caso omiso a esas reclamaciones, se vio obligado a presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo. Y también presentó una demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo que finalmente retiramos porque la empresa devolvió al trabajador sus anteriores condiciones, con lo cual muy bien tampoco debían hacerlo cuando ellos mismos optaron por restituir las anteriores condiciones. La cuestión es que este conflicto se prolongó en el tiempo y generó un malestar entre empresa y trabajador, con lo cual la empresa finalmente optó por despedirlo por la vía disciplinaria. Y además lo hizo de una forma bastante astuta, para evitar los efectos adversos que podía padecer debido a la garantía de indemnidad del trabajador, una garantía que protege a todo trabajador frente a despidos y a otro trato desfavorable por parte de las empresas cuando están reclamando derechos contra la empresa. Se les protege para evitar que sufran represalias, porque si no ningún trabajador podría reclamar sus derechos a la empresa. Y para evitar los efectos de esta garantía de indemnidad, lo que hizo fue convencer a dos superiores jerárquicas para que le denunciasen por mobbing, por acoso laboral. Entonces, así lo hicieron a nivel interno, no en los juzgados. Presentaron denuncias alegando que el trabajador estaba presionando, amenazando, intimidando, etcétera, para obtener información para sus reclamaciones. Y bueno, o sea, qué historias se inventaron. La cuestión es que muy bien no lo hicieron, porque finalmente el despido fue declarado improcedente y se le pagó al trabajador una cuantiosa indemnización, 20 y pico mil euros, si no recuerdo mal. A continuación veremos un extracto de mi fase de conclusiones en aquel juicio, 3 minutos y pico he seleccionado para que veáis las alegaciones más relevantes en cuanto a los incumplimientos por parte de la empresa, de los requisitos que debió cumplir y no hizo para despedir al trabajador. Veréis que durante el protocolo anti-moving no le dieron siquiera traslado de las denuncias a mi cliente, con lo cual mi cliente en aquella investigación fue a declarar sin conocer los hechos por los cuales se le estaba acusando. La empresa no tramitó un expediente contradictorio como exige el convenio colectivo para faltas muy graves, no se le dio traslado para que mi cliente formulase alegaciones antes de ser despedido. Durante todo el expediente y en la carta de despido no se expuso ni un solo hecho, ni un solo episodio concreto por el cual se despedía a mi cliente. Todo lo que se exponían eran meras calificaciones, amenazas, presiones, hostigamientos, intimidaciones, etc. Pero no se relató ni un solo hecho objetivo. Las calificaciones, lo malo que tienen es que son subjetivas. La empresa puede calificar unos hechos de una forma, yo los puedo calificar de otra forma
y finalmente el juez es quien dice si esas calificaciones se ajustan a los hechos o no se ajustan. La empresa lo que tiene que hacer durante el expediente contradictorio y en la carta de despido es exponer hechos concretos, hechos objetivos. El día tal pasó esta cosa, el día cual pasó esta otra cosa. Y en base a esos hechos objetivos ya somos los abogados y el juez quienes nos ocupamos de las calificaciones jurídicas. Esos hechos son amenaza, no son amenaza, son intimidación, no son intimidación. Lo que no puede hacer la empresa es calificar una situación sin exponer cuáles son los hechos concretos en los que se sustentan esas calificaciones, porque está generando indefensión al trabajador. Si el trabajador no conoce los hechos por los cuales se le está despidiendo, mal podrá defenderse, no podrá citar testigos, no podrá pedir otro tipo de pruebas. Eso genera indefensión al trabajador y, según reconoce nuestra jurisprudencia, es una causa de declaración de despido improcedente, como de hecho ocurrió en este caso. Ni un solo episodio concreto, todo calificaciones que además, para más INRI, en el juicio se demostró que no eran ciertas. Lo dijeron las propias denunciantes, reconocieron que no se les había amenazado, no se les había intimidado, que simplemente se sentían intimidadas o amenazadas porque se les citaba para declarar en los juicios, y eso obviamente no es moving y tampoco es una actitud de hostigamiento por parte del trabajador. De hecho, era yo quien les citaba para declarar en los juicios. Y estas son las irregularidades por las cuales finalmente el despido se declaró improcedente. Las iré enumerando a medida que avance el vídeo. Veréis únicamente un recorte de mi imagen, oculto la cara, la voz y los datos personales del resto de intervinientes, obviamente para no inferir en sus derechos en materia de protección de datos, de imagen, de intimidad, etc. Y además, previo a compartir este vídeo, he llamado al cliente para comentárselo, quien ha dicho que estaba perfectamente de acuerdo, con lo cual vía libre. Y en cuanto a las alegaciones de contrario, transgresión de la buena fe contractual, primera noticia, señoría, existe una carta de despido y un extenso expediente anti-moving. Aquí se despide a mi cliente por acoso psicológico contra estas dos señoras. En ningún momento se habla de la transgresión de la buena fe contractual y evidentemente tenemos que alegar indefensión frente a esta ampliación de los hechos, porque al final es una ampliación de los hechos formulada en un momento inoportuno. En cuanto al objeto de este juicio, entendemos que debe versar únicamente, como usted ha dicho en repetidas ocasiones y cuando muestro conformidad con el despido disciplinario del cual ha sido objeto el señor. Y más concretamente, para dilucidar si este despido disciplinario debe ser calificado como procedente, improcedente o nulo, tenemos que atenernos a lo que aparece redactado a lo largo de todo el expediente anti-moving, que ya fue aportado como documento número 4 en la demanda. Las denuncias formuladas por las dos presuntas víctimas, las declaraciones formuladas por las presuntas víctimas y todos los testigos, las conclusiones del Comité de Igualdad, las conclusiones de la mediadora de la empresa y la carta que finalmente entrega por despido disciplinario la empresa a mi cliente. Mal comienza el expediente anti-moving cuando no se le da traslado de las denuncias a mi cliente, generando una evidente indefensión. Mi cliente se va a la entrevista con la señora que ha declarado aquí sin conocer el contenido de las acusaciones, por lo tanto generando una importante contradicción. Además también debemos poner de manifiesto irregularidades formales que, según el artículo 108 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pueden determinar la improcedencia del despido, porque terminado el expediente anti-moving, que no es el expediente contradictorio del artículo 66 del convenio colectivo, que ya fue aportado el otro día vía telemática por esta parte, no se le da traslado a mi cliente para que formule alegaciones en el plazo de 3 días, incurriendo, por tanto, en un defecto formal que puede determinar la improcedencia del despido de acuerdo con el artículo 108 de la Ley Reguladora y el 55 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que las empresas deben cumplir con los requisitos exigidos por el convenio colectivo. En este caso no se cumplen los requisitos del artículo 66 del convenio colectivo. En cuanto al contenido del expediente anti-moving, señoría, y utilizar un brocardo para ser más sintético, res non verba. Se habla de calificaciones, de acosos, de amenazas, de presiones, en fin, toda una retalía de
despropósitos por los cuales se despide a mi cliente, pero sin embargo no se relata ni un solo episodio que justifique y en el cual se sostengan estas calificaciones jurídicas. Por lo tanto, estamos ante un caso claro de indefensión, porque esta parte pues no puede articular su defensa, no puede citar testigos, no puede requerir pruebas para intentar contraponerse a lo que la empresa está diciendo en su expediente anti-moving.